la secuencia Fibonacci, la espiral de Durero, la proporción áurea, el rectángulo áureo, las pirámides, las caracolas, las obras de arte, la estética, la mística, el ideal de belleza, la composición, Tul, no, es por Dios, qué cantidad de elementos, qué cantidad de cosas. Respiremos, vamos con calma y vamos al tablero. Y vamos a mirar fundamentalmente, y es a lo que les invito hoy a mirar, qué significa la secuencia Fibonacci, qué significa la proporción áurea y cómo la podemos dibujar, cómo la podemos aplicar, qué tiene que ver todo esto con un ideal de belleza, qué tiene que ver todo esto con una secuencia, esencia de la naturaleza, y qué tiene que ver todo esto con la música, y qué tiene que ver todo esto con Tul. Vamos al tablero. Bien, vamos a la primera parte, síntesis de qué es el número áureo, también conocido como número de oro, número razón, razón áurea, el número de la divina proporción, etc. En esencia, este número áureo es un valor proporcional entre dos segmentos de una misma recta, donde tenemos que el segmento A es mayor que el segmento B. La longitud total de A más B, esa longitud total es A, el segmento A, como igual el segmento A es al segmento B. Eso significa que si tomamos toda la longitud, la total del segmento A más B, y la superponemos sobre A, la diferencia es proporcional a si tomamos el segmento A y lo superponemos sobre el segmento B. La diferencia sobrante es proporcional, no es la misma medida, es proporcional. Esa proporción es la que se entiende como la divina proporción. En términos numéricos, entonces, el número áureo es un número irracional representado por pi con este símbolo y en mayúsculas en honor al escultor Fidias. Hay que tener en cuenta entonces que es un valor proporcional entre segmentos de una misma recta. Y tener en cuenta que es una representación decimal infinita, que no tiene un periodo. Tener en cuenta además que no es una expresión aritmética, sino que se plantea como una proporción geométrica. Esta proporción geométrica la encontramos entonces en estructuras secuenciales de ramas, hojas, caracoles, carapazones, en este caso de caracoles, los cuerpos pequeños que componen el interior de un girasol, y que en esa relación de proporción exacta o proporción divina incluso, se plantea una relación entre lo estético y lo místico. Tener en cuenta entonces que es una proporción que se encuentra en uso desde la antigüedad, lo cual no significa que haya tenido una definición desde la antigüedad. Incluso se encuentra en construcciones y arquitecturas en Babilonia y en Asiria desde el 2000 a.C., aunque no hay documentos que evidencien que había conciencia, al menos teórica, de su existencia. Bien, se supone que el primero que hace estudios formales sobre el número áureo es Euclides, quien data de años 300-265 a.C., y que plantea que una recta cortada a media razón implica que la recta entera es al segmento mayor igual que el segmento mayor es al segmento menor, en esa proporción. Pasando a la Edad Moderna, en 1509 el matemático y teólogo italiano Luca Pacioli redacta su teoría, su texto sobre la divina proporción y plantea 5 principios. El primero es el de la unicidad que está en el número áureo y que para él también está en Dios y que relaciona la unicidad del número áureo con la unicidad de Dios. El segundo es que cuando se pasa a 3 segmentos, él lo compara con la Trinidad. El tercero es lo
inconmensurable. Él plantea una relación entre la inconmensurabilidad del número y la inconmensurabilidad de Dios. Como punto cuarto, la autosimilaridad relacionada con la autosimilaridad del número y la omnipresencia de Dios. Y el quinto principio, que relaciona a Dios con el número áureo a través de la figura del dodecaedro. Así como el número áureo da lugar al dodecaedro, Dios, a través de su quinta esencia, que da ser al universo, crea el dodecaedro. Esta figura entonces relacionaría al número áureo con Dios. El astrónomo Johannes Kepler, que vivió entre 1571 y 1630, planteó un modelo platónico del sistema solar basado en el sistema áureo. Vamos ahora a la secuencia Fibonacci, planteada por Leonardo de Pisa, quien vivió entre 1170 y 1240. Es una secuencia matemática que, primero vista en términos de secuencia lineal, implica que cada número que sigue es la suma de los dos números anteriores. Tenemos entonces 0, 1, 1 más 0 pues es 1, 1, 1 más 1 pues es 2, 2, 2 más 1 es 3, 3, 3 más 2 es 5, 5, 5 más 3 son 8, 8, y así. 8 más 5 son 13, 21, 34, 55, etcétera, 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 etcétera. Esta es la secuencia Fibonacci en cuanto a la secuencia lineal. Implica este orden numérico entonces donde cada número es la suma de los dos anteriores. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y un largo etcétera. Cuando esto lo llevamos a un asunto compositivo, tenemos lo siguiente entonces. En términos de geometría tenemos que primero 1 y 1, pues por supuesto el 0 no se cuenta. 1 y 1. 1 más 1 son 2. Aquí lo que tenemos es entonces dos cuadrados que dan lugar a esta figura, que es el número 2, y que es cada uno repetido 4 veces. O sea, es la unidad del 1, el tamaño del cuadrado del 1, 1, 2, 3, 4 veces. ¿Ok? Entonces, 2 por 2 es lo que da el 2. De ahí entonces sacamos el siguiente cuadrado, que va a ser ya el número 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Ya el 3 es 3 por 3, que son 9. O sea, que repetimos 3 veces el primer cuadrado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, resultando en una multiplicación 3 por 3 igual a 9. Pasamos al 5. Acá, el número 5, y entonces tenemos que en el número 5 ya la unidad se va a repetir 5 veces. 5 por 5, 25. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos da este cuadrado número 5. Y finalmente vamos para el último cuadrado, que sería el número 8, siguiendo la misma secuencia lineal. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Vamos entonces que este número 5 nos lleva al número 8, donde de igual manera la unidad, el cuadrado se repite 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces. ¿Leonardo de Pisa la secuencia Fibonacci? No. Se supone que la plantea, pero esta secuencia que da lugar a esta relación venía en la misma naturaleza y desde ejemplos de la antigüedad. La relación de la secuencia Fibonacci con la proporción áurea es la equivalencia entre la relación proporcional entre el segmento corto y el segmento grande de la misma recta, y cómo esa misma diferencia se relaciona cuando toda la recta, sumando los dos segmentos, se relaciona o se compara con el segmento mayor. Esa relación es equivalente a la relación de estos segmentos de acá, donde en esta misma recta tenemos el segmento corto y el segmento grande, equivalen a la relación de la proporción áurea, y al mismo tiempo equivale a la relación entre este rectángulo y este cuadrado, este rectángulo y este cuadrado, este rectángulo y este cuadrado. Ahora la manera estricta de plantear y llegar al rectángulo áureo.
y posteriormente la espiral. Entonces, primero que nada vamos a trazar un cuadrado. Trazamos un cuadrado, tal cual un cuadrado, con sus 4 lados iguales. Lo que sigue entonces es encontrar la mitad de este cuadrado y tomando como vértice ese punto medio en uno de sus lados y partiendo de uno de sus ángulos, trazar esta curva. Bien, el punto de llegada de la curva que hicimos, habiendo extendido la línea inferior del cuadrado, es lo que nos va a dar el ancho del subrectángulo áureo. Que ahora solo tenemos que extender acá, y aquí tendríamos entonces el primer cuadrado y el primer rectángulo áureo. Repetimos la misma operación acá. Nos había quedado este rectángulo y vamos entonces el subcuadrado de este rectángulo, entonces la misma operación. Partimos de este ángulo y trazamos con compás una curva que nos va a dar el límite para extender la línea del nuevo rectángulo y nos vuelve a quedar otro cuadrado, otro rectángulo exactamente proporcional a este rectángulo con este cuadrado, a este rectángulo con este cuadrado. Esta operación se sigue repitiendo hasta que sigamos haciendo subcuadrados dentro de cuadrados y vamos cerrando el ciclo. Y finalmente, para hacer entonces la espiral, también llamada espiral de Durero, lo que hacemos es partir de cada ángulo, llegando al vértice, volvemos acá, llegando al vértice, cerramos el ángulo nuevamente, llegando al vértice, cerramos el ángulo nuevamente, y finalmente así sucesivamente hasta que llegamos al centro de la espiral. Y como ven, así se configura la espiral llamada espiral de Durero. Sigue hasta acá y la secuencia se vuelve a hacer presente. La secuencia de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Bien, aquí tenemos entonces graficada la proporción áurea. Tenemos ya entonces los números de la secuencia Fibonacci y inscritos en lo que sería la relación que nos da el rectángulo áureo y además como desde aquí derivamos la espiral llamada espiral de Durero, que como vemos en las imágenes está presente en caracolas, en animales, en partes del cuerpo humano, en formas internas del girasol, en una cantidad de estructuras de la naturaleza, galaxias y este asunto místico de que muchas cosas se organizan en espiral, espiral del tiempo, espiral de la vida y la espiral misma que se aplicó en muchos conceptos compositivos y estéticos, en obras arquitectónicas, en obras pictóricas, en toda la manera en que eras del Renacimiento, anteriores al Renacimiento, en que artistas como Da Vinci aplicaron ese principio compositivo como un ideal de belleza a sus estructuras. Tenemos también aquí otro ejemplo, una pieza de Dalí, que además no es lineal. Entonces miremos qué curioso, porque las estéticas occidentales se sustentan también en nociones espirales, que son nociones no occidentales, de tiempo, que también que no es lineal, que no es un tiempo recto, no es una línea recta,
y que también tengamos en cuenta que igual de todas maneras Platón tiene su origen, su inspiración en Oriente justamente. O sea, Platón, que es el ejemplo insigne de lo que sería la cultura occidental, realmente responde a un pensamiento oriental. ¿Qué tiene que ver esto con Tool? Muy bien, vamos entonces al álbum Lateralus de la banda Tool, que ya lo hemos referido en otras ocasiones, un álbum que acoge justamente todo este asunto de la sucesión, la secuencia, el sistema Fibonacci, y por supuesto desde ahí el principio de la espiral. Entonces es muy interesante como en este álbum, en términos de estructura musical y de escritura misma del álbum, se aplica la relación entre todos estos principios, entre todos estos sistemas, porque la espiral aparece mencionada, aparece en el sistema de crecimiento de la misma música, al tiempo que la secuencia Fibonacci aparece en la escritura de las letras justamente de la canción Lateralus. Increíble. ¿Cómo aparece? Vamos a verlo acá. Tenemos entonces que si separamos las sílabas de esta canción, aparece la secuencia Fibonacci tal como lo explicábamos anteriormente. La suma de los dos números va a dar lugar al número siguiente. Vamos entonces, separando sílabas, dice el primer verso: black, then, white, are. Si separamos sílabas tenemos 1, black, 1, then, 1, 1, secuencia Fibonacci. Black, 1, then, 1, white, are, all I see in my infancy. 1, 1, 2, 3, 5. Continuamos. Red and yellow, then came to be. 8. Reaching out to me. 5. Let me see. 3. Pero que también implica un orden rítmico, porque en el momento en que Maynard canta la canción, no solamente las palabras, sino que él le da el ritmo y la tonalidad para marcar muy bien esa numeración. Entonces empieza con la secuencia 1, 1, 2, 3, 5, 8 y regresa a 3. ¿Y qué pasa con el coro? El coro entonces también regresa y va del 13, siguiendo la secuencia Fibonacci, hasta el 3. Entonces es la secuencia Fibonacci, es el sistema áureo, es toda esta idea, algo que perteneció a una situación clásica, origen de la historia, ya está alejada en la historia con respecto a nosotros, solamente es algo de la naturaleza, es algo que responde justamente a la era clásica. No, es algo que se aplique, que se ha aplicado y que se puede aplicar desde obras modernas como las de Dalí hasta obras contemporáneas, y se puede aplicar a la plástica, a lo visual, a la música, como en el caso de Tool, que es una banda contemporánea. Además de que en la estructura misma, la manera de componer, se sigue toda esta secuencia Fibonacci, crecimiento en espiral, etc. Conceptualmente lo va reafirmando con lo que dice, para ser testigo de la belleza. Y recordemos que todo el tema de compositivo, secuencia Fibonacci, espiral, proporción áurea, tiene que ver con una noción de belleza que además, curiosamente, diría la hipótesis, que no se le inventa el hombre, sino que ya existía en la naturaleza y lo que hacemos es acogerla. Por eso la relaciona con la creación, con lo divino, y aquí se refiere justamente a esa idea de belleza. Y aquí ya lo dice: to swing on the spiral, o sea, para oscilar, para balancearme en la espiral. To swing on the spiral of our divinity and still be human, para balancearme, oscilar en la espiral de nuestra divinidad y aún así ser humano. ¿Y en qué estaba pensando Fibonacci cuando derivó su secuencia Fibonacci? Estaba pensando nada más y nada menos que en conejos y en la manera en que se da una cría de conejos. Como ven en la tabla, entonces es la misma numeración. La pareja A tiene un mes de edad, se cruza la pareja B, 1 más 0, 1, y sigue así la pareja A da luz a la pareja B, y sigue así 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13. Entonces, imagínense en qué estaba pensando: en conejos, sí, en
conejos en conejos. En los conejitos.